Hoy vamos a ver de dinámica en movimiento circular el ejercicio resuelto número 4. Curva con peralte. En las autopistas se peraltan las curvas para que los vehículos puedan tomarlas sin necesitar fricción. Se elige una velocidad reglamentaria y se obtiene el ángulo beta del peralte para el radio de la curva. A. Obtenga una expresión para beta en términos de la velocidad y el radio de la curva. B. Obtenga el ángulo del peralte para una velocidad de 90 km por hora y un radio de 150 metros. Bien. Tenemos un auto que toma una curva y lo que tenemos que obtener es qué ángulo beta tiene que tener el peralte para cualquier velocidad y para cualquier radio. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que el radio de la curva es R, genérico para cualquier radio. La velocidad es V, genérica para cualquier velocidad. Estos son los datos. Y la incógnita es qué expresión matemática relaciona al ángulo beta del peralte con estas variables. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre para el auto. Y tenemos al auto, sobre él actúa el peso y como reacción al peso, la carretera le hace una fuerza perpendicular a ella, que es la fuerza normal. Vamos a poner el eje X y como muestra la figura, el eje X va a apuntar hacia el centro del radio de la curva. Sabemos de los videos de teoría cinemática del movimiento circular que siempre que un cuerpo gira hay una aceleración centrípeta o radial que apunta hacia el radio del círculo. Lo que vamos a hacer ahora es descomponer a esta fuerza normal en su componente en el eje X y su componente en el eje Y para facilitar las sumatorias de fuerza. Entonces, como tenemos aceleración radial en el eje X, vamos a aplicar la segunda ley de Newton que nos dice que la sumatoria de fuerza en el eje X es igual a la masa por la aceleración radial. Esta fórmula la sacamos del video de teoría que hicimos. Y ahora ponemos en sumatoria de fuerza en el eje X. Fíjense que en el eje X solamente tenemos a la componente X de la fuerza normal. Fíjense que este ángulo beta es este ángulo beta que forma el vector con el eje Y. Entonces la componente en el eje X en el cateto opuesto, este de acá, de este triángulo rectángulo. Entonces la componente X es la fuerza normal por el seno del ángulo beta, igual a la masa por la aceleración radial. Pero en el video de teoría vimos que la aceleración radial es igual a la velocidad al cuadrado dividido el radio. Entonces ahora lo reemplazamos, donde está la aceleración ponemos esto y nos queda que la fuerza normal por el seno del ángulo beta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido el radio. Bien, no conocemos acá a la fuerza normal, entonces vamos a hacer sumatoria de fuerza en el eje Y para despejarla. Y como el auto viene solamente doblando por la misma línea, el auto no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo en el eje Y, por lo que no hay aceleración en el eje Y, entonces aplicamos la primera ley de Newton y nos queda que en el eje Y tenemos a la componente Y de la fuerza normal, que es la fuerza normal por el coseno del ángulo beta, que es este cateto adyacente, menos el peso igual a 0. De acá despejamos la fuerza normal y pasamos al peso que está restando a este lado de la igualdad sumando y al coseno del ángulo beta que está a ese lado multiplicando, lo pasamos a este lado de la igualdad dividiendo y nos queda que la fuerza normal es igual al peso, que es la masa por la aceleración de la gravedad, dividido el coseno del ángulo beta. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar donde está la fuerza normal, vamos a poner todo esto y nos queda que la masa por la aceleración de la gravedad por el seno del ángulo beta dividido el coseno del ángulo beta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido el radio. Fíjense, tenemos la masa en este lado de la igualdad y tenemos la masa en este lado de la igualdad, entonces se simplifica y a la aceleración de la gravedad que está este lado multiplicando, la vamos a pasar a este lado de la igualdad dividiendo y obtenemos que el seno de beta por el coseno de beta es igual a la velocidad al cuadrado dividido a la aceleración de la gravedad por el radio. Seno del ángulo beta por coseno del ángulo beta, sabemos de las igualdades trigonométricas que es la tangente del ángulo beta. Entonces
el tangente del ángulo beta es igual a la velocidad al cuadrado dividido la aceleración de la gravedad por el radio. Lo que hacemos ahora es aplicar la función inversa de tangente para despejar el ángulo beta y obtenemos que el ángulo beta es igual al arco tangente de la velocidad al cuadrado dividido la aceleración de la gravedad por el radio. Y ya obtuvimos una expresión para el ángulo beta en función de la velocidad de los autos y en función del radio de la curva. Ahora vamos al punto B y nos dice: obtenga el ángulo del peralte pero a una velocidad de 90 km por hora y un radio de 150 metros. Bien, lo que vamos a hacer es pasar 90 km por hora a metros por segundo. Y tenemos que 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces kilómetros se simplifica con kilómetros. 1 hora son 3600 segundos. Entonces 1 hora se simplifica con 1 hora. Y nos queda en metros por segundo. Hacemos esta cuenta y nos da que la velocidad son 25 metros por segundo. Ahora usamos esta ecuación y ponemos en velocidad 25 metros por segundo. Donde está el radio ponemos 150 metros. Y donde está la aceleración de la gravedad ponemos 9,80 metros por segundo al cuadrado. Y hacemos esta cuenta: arco tangente a 25 metros por segundo al cuadrado dividido 150 metros por 9,80 metros por segundo al cuadrado. Fíjense que metros cuadrados se va con metro y metro, y segundo al cuadrado se simplifica con segundo al cuadrado, y nos queda que el ángulo beta es de 23 grados. Quiere decir que para que un auto gire en una curva con un radio de 150 metros a 90 km por hora, el peralte de la curva tiene que ser de 23 grados. Y ahí quedó el ejercicio resuelto. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.